Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen un poco la demora. Bueno, transmitiendo aquí desde Perú para la página mexicana Coaching TV. Les agradezco mucho la participación a las personas que están aquí, a las personas que me ayudan en realizar esto, como AA Soluciones Audiovisuales, una empresa que me apoya en poder transmitir un buen contenido, en tener la información necesaria, en tener los equipos también para poder realizar este tipo de actividades. Bueno, mi nombre es Alan, quienes no me conocen pueden seguirme en mis redes sociales también. Espero que aquí las puedan ver. A ver, se las muestro. Están pues aquí. Mis redes sociales son, bueno, principalmente mi canal de YouTube. Se llama Mi Primer Podcast, donde ayudo a personas a tener un podcast desde cero. Comenzar con las herramientas básicas para que ustedes ya puedan desarrollar sus programas. La segunda red que pueden ver es mi página de Instagram, donde sí soy un poquito más activo, me gusta más el Instagram, publico algunas historias, fotos mías y algunos consejos sobre podcasting. Y si desean pueden escribirme al DM y a través de este Instagram pues les responderé en el momento que tenga bueno libre. Lo que sigue es mi Facebook, se llama ZD Podcaster. Lo utilizo poquito, pero también lo comparto porque veo que muchas personas aún utilizan Facebook. Yo utilizo más otras redes. Y por último, mi canal de Twitch. Se llama ZD Retro Gamer, donde últimamente estoy haciendo transmisiones y streamings porque me gusta mucho jugar PlayStation durante la cuarentena. Bueno, continuemos. Hoy día les voy a hablar sobre algo muy importante. De hecho, que tienes un podcast y este podcast te toma mucho tiempo en planificarlo, en analizarlo, en conseguir invitados, en desarrollar un tema, en escribir algo para realizar este podcast. Y este tipo de cosas, pues, a todos nos sucede. No interesa que tu podcast sea de una sola persona o tu podcast sea de muchas personas, muchos invitados, tengas un micrófono pues de condensador, interfaces de audio o no tengas ni micrófono. No necesariamente este tipo de cosas le sucede a las personas que recién se inicia o que están ya en etapas mucho más avanzadas de podcasting. Entonces todo tipo de podcast, no importa el que hagamos, tiene un esfuerzo y un trabajo. Pero una de las partes principales al realizar un podcast, y es lo que llamamos el cuello de botella, es la parte de la edición. Las personas normalmente no quieren editar, yo también soy parte de ello, a veces tenemos flojera, ya hicimos el podcast, desarrollamos el tema y tenemos ahí el archivo guardado en nuestra computadora. Y sucede mucho que tenemos un archivo guardado, esperamos muchísimo tiempo, no porque el episodio no esté grabado, sino porque no lo hemos editado. Se escuchan los ruidos de la casa, de la ventana, se escuchan errores, en realidad hay siseos, es decir, cuando se escucha el sss, cuando conversamos, se escuchan lo que llaman el pop, por eso utilizo un antipop, como ven aquí, como por ejemplo estas palabras, pap, mamá, ¿entiendes? Ese tipo de palabras se cuelan dentro del sonido, entonces si borramos todo eso, pues logramos un sonido muchísimo mejor. Pero toma tiempo, y ahorita el tiempo es lo que menos tenemos las personas. Por eso hoy día les voy a mostrar un método que no es nuevo, porque a veces le he contado a muchas personas y me dicen, oye, qué bacán, qué chévere, este método me gusta. Sí, es bacán y chévere, pero no es nada nuevo, debe tener creo que casi toda la historia del podcast. Y se llama el Levelator. Levelator es un software que me enseñó un amigo en Perú, se llama Lue Mendoza, y un día me dijo, oye Alan, yo le comenté pues que me tomaba mucho tiempo mezclar y él me dijo, bueno, te muestro una manera más rápida que no es necesariamente la mejor, les digo, siempre es mejor hacerlo de manera manual. Toma tiempo, pero es la mejor forma. Pero si no hay tiempo para ello, si tienes que hacer otras actividades, entonces recuerda si hay una manera y se llama Levelator. Vamos a conocer hoy día el Levelator y también les voy a explicar cómo poder mezclar un audio con un solo clic. Sí, con un solo clic. A ver, aquí vamos. Vamos un ratito. Voy a ponerles nuestra exposición. Aquí está. Disculpen que me voy a achicar en este momento para que puedan ver lo que estoy haciendo. ¿Qué ven aquí? Bueno, es mi exposición. Espero les guste. Denme un segundito. Cuando normalmente grabamos un podcast, si es que ya has grabado tus primeros episodios y tus primeros capítulos, entonces te habrás dado cuenta que utilizamos siempre archivos en MP3. El MP3 es un archivo de audio bastante conocido, casi todas las plataformas los aceptan, no solo de podcast, de música, para compartir en internet. En realidad existen muchísimos formatos de audio, pero el MP3 es el rey porque es el que más utilizamos todos. ¿Por qué? Porque pesa muy poquito,
Es decir, no necesitamos mucha capacidad en nuestro celular, en nuestra computadora para utilizarlo. Y segundo, porque es fácil de compartir. Al pesar poco, pues lo podemos enviar por WhatsApp, lo podemos enviar por correo. Entonces podemos tener muchos audios en una memoria USB o en nuestra nube. Pero no es la única manera de guardar audio. La otra manera, y creo que es la óptima, es guardarlo a través de archivos que se llaman archivos WAP. Si no has escuchado de archivos WAP, cuando entres a tu computadora, fíjate y pon un punto y escribe WAP en tu buscador. Y de hecho que debes tener algunos archivos así. Los archivos WAP, esa es su extensión, WAP, son archivos de muchísima mejor calidad. Es tal cual la calidad master de los CDs. O sea, cuando tú compras un CD y lo pirateas o lo bajas, realmente con un software especializado o tienes el audio original, el audio nunca está en MP3. El audio está en WAP. El audio WAP es el archivo que pesa más. Para poder exportar tu audio, una canción o un podcast como WAP, sí o sí necesitas un software. Casi todos los software que hay en internet, como el Audition, el Audacity, el Nuendo, el Logic Pro, todos te permiten grabar o en MP3 o grabar en WAP o grabar en otra infinidad de extensiones de audio. Entonces, si utilizas un software, de hecho, busca ahí para exportar y de hecho que ahí está WAP. Eso es imposible que un software no tenga este tipo de extensión. En el caso de los smartphones, si es que tú grabas tu podcast pues con una aplicación, es muy probable que no todas las aplicaciones te den esta opción de WAP. Entonces considéralo, busca, también hay aplicaciones gratuitas. Si no, mira mi canal de YouTube, mi primer podcast donde hablo también de ello. Hay una extensión, uno de los apartados en los cuales explico cómo grabar con smartphone y ahí les indico algunas aplicaciones que yo he utilizado. Y también estas aplicaciones te permiten exportar tu archivo en WAP. Ahora recuerda, si ya tienes un archivo en WAP, es decir, tu podcast en archivo WAP, entonces podemos hacer lo siguiente. Primero para explicarles por qué utilizar un archivo WAP y no un MP3. El MP3 viene con el audio ya comprimido. ¿Qué significa ya comprimido? Es decir, si ven aquí un gráfico de colores, aquí cerca a mí, esa es una onda de audio. Cuando hablamos bajito, la onda es pequeña. Cuando hablamos alto, la onda crece. Y es así como se graba o se grafica el audio. En el caso del MP3, estas ondas se cortan. Entonces ciertos picos muy altos o muy bajos se pierden, se borran, se eliminan. Quizás tú no te des cuenta, pero cuando empiezas a realizar podcasts profesionales, ellos no utilizan MP3. ¿Por qué? Porque ellos sí necesitan toda la calidad del audio. Vientos, efectos de sonido, sonidos ambientales. Entonces es muy importante que si tu podcast sientes que es de muy buena calidad y quieres llevarlo a mejor calidad para tu público, deja de utilizar MP3 y utiliza WAP. Pesa menos si el MP3, como les digo, el WAP pesa muchísimo más. Un archivo, si un MP3 pesa 3 megas, 4 megas, como una foto, pues un archivo WAP puede pesar 30 megas, 32 megas, 1 giga, dependiendo de la cantidad de tu podcast, ¿no? En eso tienes que considerar en qué casos utilizarlo, en qué casos no. Si tu podcast ya pesa 1 giga, pues te recomiendo mejor ir a MP3. En ambos casos es gratis. Recuerda, si vas a exportar archivos, todas las extensiones de archivos son gratuitas. En realidad no te va a cobrar ninguna plataforma por hacerlo. Siempre hay muchísimas páginas en internet que te permitirán convertir tu archivo a WAP. Pero recuerda, grabar siempre en WAP si es que quieres tener la mejor calidad de audio. En el caso del MP3, tú has grabado tu audio en MP3 y lo subes a algún software para mezclarlo, arreglarlo, ponerle cosas bonitas, no vas a poder hacer muchísimos cambios. El MP3, como ya viene comprimido, no te permite jugar tanto con el sonido. Podrás subir el volumen y esas cosas. En cambio el WAP tiene esa posibilidad. Si has grabado un archivo en WAP que pese bastante, cuando lo metes a una mezcladora o un software, pues el software va a sentir que hay muchísima información para poder jugar y mezclar con efectos de sonido. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder para poder mejorar mi voz, el audio de mi podcast con un solo clic? Pues el primer paso es tener una extensión que se llama Levelator. Como les dije al inicio, Levelator es un software bastante antiguo, tan antiguo como el podcast, ha ido mejorando. Tú puedes entrar a internet, descargarlo, es gratuito, no pesa casi nada, pesa menos que un audio, pesa menos que una foto.
lo vas a ubicar en tu computadora, búscalo como Levelator. Dentro de un momento te enseño el gráfico para que recuerdes, pero búscalo en internet, Levelator. De hecho te van a aparecer varias páginas, casi todas no te van a llevar problemas porque no pesa nada. Es un archivo muy pequeño, no tiene ni botones. Y eso es lo que vengo a contarte hoy día de por qué te digo que puedes mezclar y mejorar la voz de tu podcast con un solo clic. Descargas el Levelator, luego ya tienes tu archivo WAP, como te dije, no funciona con MP3, solamente con archivos WAP. Ya tienes tu archivo WAP y lo único que vas a hacer es coger el archivo WAP y con tu mouse lo arrastras al software nuevo que tienes, el Levelator, esperas. Si tu podcast dura 5 minutos, de hecho que tu audio va a demorar creo que 5 segundos. Si tu podcast dura 1 hora, quizás todo eso demore pues 1 minuto o menos. O sea que no es muchísimo tiempo. Es mucho mejor que mezclar todo un podcast que te puede demorar toda una mañana, toda una tarde, todo un día, a veces días mezclando audio. Y después lo único que tienes que hacer es dar un clic y guardarlo. Si te parece difícil, te lo repito. Baja el Levelator. 2. Súbele un archivo WAP. 3. Espera. Y 4. Con un clic ya guardas el archivo. No hay más. Si me quedo en silencio y esta presentación demora más, es porque yo lo quiero hacer así, pero en realidad son los únicos pasos. Es muy simple. ¿Quieres conocer un poco el Levelator? Aquí te lo muestro. Vamos a verlo. Aquí está. ¿Lo ven aquí? Esa es la carátula principal del Levelator. El Levelator es un software, pues, como te digo, bastante simple. Lo descargas, verás que no tiene ni botones. O sea, si por aquí hay unos botones, son más que nada para cerrar la ventana. Es eso, ese es todo el software, no hay más ventanas. Si tienes archivos WAP, así sean canciones, voces, mezclas tuyas en WAP, otro tipo de audio que no necesariamente sea podcast, entonces lo arrastras aquí, si es que está en WAP, y esperas un ratito y ya tienes un archivo leveleado. ¿Qué significa esto? Y tú te preguntarás cuál es la magia, cuál es el truco aquí. Lo que hace el Levelator es poner tu audio en un estándar. Es decir, el Levelator no va a pensar cómo quieres que suene tu podcast. El Levelator lo que va a hacer es ponerte en el estándar. Por ejemplo, si tu podcast estaba muy bajito el volumen, grabaste con un volumen muy bajo, tu micrófono no es de muy buena ganancia, un micrófono muy pobre, o quizás no usas micrófono, si no grabas con tu celular, lo primero que hace el Levelator es aumentar el volumen, lo normaliza hasta una cantidad. ¿Qué más hace? De hecho que tu podcast tiene ruido, porque si utilizas Levelator es porque no tienes un estudio de grabación profesional. Entonces, ¿qué hace el Levelator? Identifica el ruido, el soplo, el viento. Escucha. Ese tipo de ruido, el ruido rosa que se le llama, es el ruido típico de todos los micrófonos. Mientras mejor sea tu micrófono, vas a tener más ruido. Y no porque el micrófono esté malogrado, sino porque lo que importa es que estés en un área acondicionada para grabar. Tú puedes gastar miles de dólares en un micrófono y al final vas a pensar que está malogrado. No solamente es el micrófono el que importa, sino tener un espacio adecuado para grabar. Entonces ese ruido siempre se va a colar. Desde tu ventana, tus familiares, los ruidos que hace tu computadora. El Levelator tiene un estándar y elimina ese ruido. Lo otro que va a pasar es que siempre cuando uno está conversando a veces habla demasiado alto, ¿no? Estamos en un podcast, por ejemplo el mío, yo tengo un podcast que se llama Vago Sin Sueño, búscalo en Spotify, se llama Podcast Vago Sin Sueño, y nos reímos mucho y gritamos bastante, entonces los picos de audio revientan, ¿no? Son muy altos. Si yo utilizara Levelator, esos picos bajarían y los normalizan, ¿no? A lo que voy es que lo que hace el Levelator es eso: subir volumen, normalizar picos, subir o bajar picos, quitar ruido, darle cierta compresión también al audio, lo comprime también de una manera pues estándar y al final te envía un archivo WAP. Cuando acaba te da un archivo WAP otra vez. Si tu archivo se llamaba audio 1, ahora se va a llamar audio 1 Levelate. Este archivo te va a servir para que lo puedas subir a tu plataforma de podcast favorita. ¿Por qué? Porque ya las plataformas de podcast están aceptando los archivos WAP y eso es bueno para ti porque al final tu público te va a escuchar con la calidad real con la que grabaste. En cambio con el MP3 siempre te han escuchado de manera comprimida.
Uno de los problemas, sí, te voy a decir, es que, por ejemplo, en el caso de Spotify, Spotify te comprime el audio igual, así lo envíes de la mejor manera. Bueno, entonces, continuando, les voy a explicar un poco más de las cosas que he encontrado también para mejorar tu audio con pocos clics esta vez, y aprovecharé en decírtelo. El Levelator, recuerda, es la manera más veloz y más práctica de poder hacer la mezcla, de poder mejorar la voz, pero hay otra manera que te va a servir. Y aquí te la muestro, dame un segundito para tenerla aquí. Ojalá que nos sirva y me adapte a esto porque es un poco difícil estar manejando varios monitores y varias pantallas y tratar de darte la información que yo quiero. A ver, dame un momento. Creo que aquí estamos. Un ratito. Te voy a mostrar una página. Esta página que ves aquí se llama Auphonic. La página Auphonic, como la puedes ver, aquí está su nombre, es auphonic.com. Ingresas a auphonic.com, te suscribes con tu Facebook o te suscribes con tu correo y vas a tener esta pantalla. ¿Qué es Auphonic? A diferencia del Levelator, pues el Levelator lo que hacía era pues mejorar tu audio bajo un estándar y con un solo clic, y ya lo sabes. De hecho ya lo estarás descargando, de hecho estarás practicando. Practica con Levelator porque solamente es un clic. Pero ¿qué pasa? Tú tienes un podcast, lo grabaste, pero quieres agregarle un intro y quieres agregarle un final, y para eso necesitas una mezcla, unir audios. Levelator no va a hacer eso por ti. Tú quieres ya mezclar varios audios. Tienes ya tu jingle de intro que te hicieron muy bonito, tienes tu entrevista o tu podcast y tienes un cierre final, ¿no? Una gran canción. Pero todo lo quieres pegar rápido. No quieres usar un software, quieres que lo haga alguien por ti rápido. Pues te recomiendo Auphonic. Tiene una versión gratuita, también tiene una versión de paga. Entonces Auphonic te sirve de esta manera. Vamos a verlo. Ingresamos aquí, elegimos nueva producción. Como ves aquí, ellos te dan 2 horas de poder hacer este tipo de mezcla por mes. Entonces yo creo que es un tiempo suficiente si es que tu podcast dura 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Si tu podcast es más extenso, es un podcast pues de entrevistas, por ejemplo, y toma ya varias horas, pues vas a tener que hacer el contrato y tener la versión de paga de Auphonic. Pero si no, tu podcast es breve, de hecho que con 2 horas es suficiente. Le damos clic aquí. A ver si se está viendo. Al darle clic aquí, seleccionamos en este apartado nuestro archivo principal donde va a estar el podcast. Seleccionamos aquí el archivo y después de esto seleccionamos el intro. Es decir, la voz que tú has preparado ya antes, de hecho que la has mezclado bonito, la has hecho en un estudio, espero que así sea, con música, y donde indiques tus redes sociales, invitas a las personas a escucharte. Y al final también un audio en el cual te despides e invitas a las personas a seguirte en redes sociales. Para mezclar esas 3 cosas, con pocos clics, pues te recomiendo esta página Auphonic. Solamente llenas los archivos. En las partes finales donde dice título, artista, álbum, track, no llenes nada. No llenes nada aquí, no llenes nada aquí. Al final necesitas que te lo exporte en un formato de MP3. Porque sí, Auphonic también, así como Levelator, también te hace la mejora de audio. Entonces ya expórtalo a MP3 o exportalo a WAV si deseas. Aquí está el WAV. Luego de eso no llenes nada más, no toques nada. Y le damos a empezar producción, Start Production. Al darle clic ahí al final, a la parte que está acá, a la parte roja, ellos se encargarán de enviarte un email cuando tengan listo tu audio. No te asustes, casi todas las veces que he probado Auphonic no ha demorado más que 10 minutos. 10 minutos en llegar a mi correo, me envían un enlace, ese enlace le doy clic y ya tengo un archivo listo. Y el archivo ya lo paso a iVoox, a Spreaker o a la plataforma donde yo comparto mis podcasts. Entonces de esta manera es que tú vas a poder lograr mezclar audio, tener las cosas claras, muy simples, para poder realizar tu podcast de la manera más rápida, ¿no? Que es lo que ahora queremos. Aquí mandando saludos a las personas de AA Soluciones Audiovisuales que están conectándose. Muchas gracias. Entonces, el tema de poder realizar un podcast de esta manera es primero que tengas todo preparado. Recuerda lo que te voy a decir ahora. Yo sé que me dirás, Alan, ya me diste la clave para hacer mi podcast con un solo clic. Entonces mañana me pongo a hacer 20, 50 episodios.
No es la única idea, lo único que te estoy mostrando es un paso veloz para mezclar cuando no tengas tiempo. Pero como te digo al inicio, lo más importante es hacer la mezcla manual. Toma tiempo, pero es muchísimo mejor. Porque este tipo de aplicaciones lo hacen de manera automática, entonces a veces no vas a sentir el sonido como tú querías. Recuerda, es un estándar y no todos nos manejamos por estándar. Solamente utilicemos estas aplicaciones cuando estemos muy apurados, cuando sea un encargo, cuando no sea de mucha importancia nuestro podcast. Pero si queremos realizar un buen podcast para Spotify, para Apple Podcast, para Google Podcast, y estamos en plataformas de un nivel como Spreaker o Libsyn, entonces mantengámonos a la altura de los podcasts profesionales. Los podcasts más profesionales no hacen esto. Lo que hacen ellos es pasarlo por un procesador primero, utilizan buenos equipos, utilizan un estudio insonorizado, utilizan planchas acústicas para que el audio pues no rebote en el cuarto donde te encuentras, utilizan micrófonos de condensador, podrás ver el mío aquí, utilizan mallas anti-pop. Este tipo de micrófonos no los conecto a la computadora, no se hace eso, en realidad se utiliza interfaces de audio. Existen interfaces para todo bolsillo. No te asustes, no creas que es un gran costo, no es millonario, pero sí tienes que tener ciertos ahorros para llegar a tener una interfase de audio, un micrófono y algunos elementos como los soportes, porque es importante eso. Uno de los errores principales de todo podcaster o personas que hacen transmisiones en streaming es no preocuparse en esos detalles y solamente se están preocupando por el software o por la plataforma. El software y la plataforma no lo van a hacer todo porque tu audio mejore, eres tú. Entonces para ello utiliza estas herramientas. Con todo ello, pues si has grabado bien, tienes un audio correcto, cuando lo ingreses a Auphonic o a Levelator, que son las aplicaciones que te comenté hoy, entonces podrás darte cuenta que tu audio, si era bueno, ahora será mucho mejor. Pero si tu audio es pésimo, lo has grabado mal, lo que van a hacer estas aplicaciones es mostrar tus errores. Entonces ten cuidado al grabar, te recomiendo que hagas podcast. Nada más te digo otra vez que me sigas en mis redes sociales. Y aquí te las repito una vez más. Están por aquí, por aquí, por aquí. Y van a aparecer. Mi primer podcast es un canal de YouTube donde transmito tips para personas que recién se inician en el podcasting. Los ayudo a ingresar a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a que las personas te puedan escuchar en iPhone, en iPod, que las personas te puedan escuchar en todos sus smartphones. Te doy los mejores tips para poder estar en los rankings. Quizá yo no lo estoy, pero sí sé los trucos para ello, cómo iniciarse previamente y estar preparado para que cada lunes aparezcas en un ranking tipo Apple Podcast o tipo Spotify, cómo producir más rápido tu podcast, las pautas necesarias para poder realizar un podcast, qué tipo de podcast necesitas, la asesoría necesaria para que tengas los equipos pues más económicos al alcance de tu bolsillo. Yo sé que puedes ir mejorando, recuerda que hay muchísimas herramientas gratuitas aún y te las voy a demostrar en este canal. Y luego si quieres conocer un poco de mí, mi vida y las cosas que hago día a día, entonces sígueme en Instagram. Aquí está mi Facebook, ZD Podcaster, donde a veces publico algunas cosas. Y el Twitch, que está por aquí al final. Lo pongo al final porque lo utilizo poquito, pero más que nada lo uso para transmitir mis juegos en PlayStation. Últimamente estoy jugando bastante Fortnite y estoy jugando Tekken 7, así que pueden verme por ahí. Bueno, chicos, chicas, a las personas sigan haciendo podcast. Y con esto, pues, nos vamos. Muchísimas gracias. Chao.